Paz de Cristo, amigos y hermanos, buenos días. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta mañana le doy gracias a Dios por un día más de vida, por la salud, por cada bendición que el Señor nos da. Amén. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Les invito a escucharme, a reflexionar y a que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Amén. Yo le pido al Señor que use mi alma, mi mente y mi corazón para que yo pueda transmitirles este mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pues empezamos. Tome su Biblia y váyame siguiendo. Amén. Continuamos. ¿Qué es lo primero que escuchamos o que se nos viene a la mente, cuando escuchamos la frase fuera de lugar? En el fútbol significa fuera del juego, o posición adelantada, o regla de carácter estratégico. Amén. Y en el diccionario de la Real Academia significa parte exterior de cualquier espacio, en una posición distinta de lo que se vive. Se emplea para hablar de alguien que está fuera de algún lugar en el establecido en el que se vive o algo así, y se emplea para apreciar desaprobación, para mencionar que con algo no se está de acuerdo, está desaprobado. Amén. Eso es lo que estar en el lugar correcto es crucial para estar en la voluntad y en el agrado de Dios. Antes de que el Señor creara a Adán, el Señor preparó un hermoso lugar para colocar ahí a Adán, para que él estuviera contento, tranquilo, para que viviera feliz, para que después tuviera una hermosa compañera, la cual sería Eva, ¿verdad? Pero antes de darle la esposa, el Señor le dio un trabajo a Adán. Se dice que antes de que el hombre haya caído no había trabajo sobre la tierra, pero estamos mal enseñados porque el Señor le dio un trabajo a Adán. Y el hermoso trabajo fue que le pusiera el nombre a los animales. Así que el Señor los trajo a Adán para que Él los nombrara de uno por uno. Esto significa que antes de que el Señor nos bendiga, el Señor prepara un lugar y nos establece. Amén. Prepara un hermoso lugar, prepara un lugar apropiado para su propósito, y viene el Señor y nos establece en ese lugar. Amén. Es muy importante que cada uno de nosotros se encuentre o averigüe el lugar correcto en el que estamos ubicados. Amén. Para saber si estamos en la voluntad del Señor. Ocupar el lugar correcto cambia nuestra vida en 7 maneras. Y vamos a ver cuáles son esas maneras. Número 2, libera provisión sobrenatural. Amén. Ahora le voy a leer una porción bíblica que se encuentra en Primera de Reyes 17. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo y yo le he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Todos conocemos la historia
del profeta Elías, amén. En el reinado de Acab, este hombre era un hombre perverso, casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer perversa también. Ellos habían dejado de darle la honra y la gloria al Señor y se habían inclinado a adorar a los dioses paganos, amén, a los Baales y a los dioses de Acera, amén, a los ídolos de la diosa pagana Acera. El Señor estaba molesto, enojado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, a través del profeta Elías, el Señor manda que haya una sequía. Y Elías lo decreta. Recordemos que Elías fue un hombre muy usado por Dios y tenía poder sobre los elementos naturales. Amén. El Señor instruyó a Elías, le habla y le dice que se mueva de un lugar, amén. Y fíjense la provisión sobrenatural que el Señor estaba proveyendo para el profeta. Él iba a ser alimentado a través de unos cuervos. Iba a beber del arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y ahí unos cuervos le iban a llevar comida, carne y pan por la mañana y carne y pan por la noche. Gloria a Dios. Y vean y pensemos si no es sobre una provisión sobrenatural lo que hizo el Señor con el profeta Elías. ¿De dónde traerían la carne y el pan los cuervos? No lo sabemos. Pero el caso es que el profeta fue alimentado sobrenaturalmente por unos cuervos. Amén. Otro ejemplo en la Biblia, perdón, no sé qué me pasa que estoy hablando tan mal, perdón. Otro ejemplo es que el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no nomás con eso, le dice, y de la casa de tu padre. Irás al lugar que yo te mostraré. Y también le hace una promesa el Señor, le dice el Señor, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando del patriarca Abraham. Amén. El Señor le dice que salga de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque en ese lugar había porque en el lugar donde habitaba Abraham con su familia había mucha idolatría. Y vuelvo y les reitero, Dios es soberano, Dios es grande y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que el Señor, en casi toda la mayoría de la escritura, en todas las partes de la Biblia, habla sobre la idolatría. El Señor es un Dios soberano, un Dios suficiente, que no comparte su gloria con nadie. Por eso el Señor, en su palabra, en Éxodo 20, le ordena, bajo los 10 mandamientos, a todo el pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te les inclinarás, etcétera, etcétera. Si usted gusta corroborarlo, esta escritura se encuentra en Éxodo 20. Amén. Y continuamos con la enseñanza. Todos nosotros tenemos un lugar de provisión sobrenatural, un lugar perfecto en donde debemos de habitar. Amén. Nosotros siempre estamos pensando, orando o expectando a que Dios nos bendiga. Más bien los seres humanos o los hijos de Dios deberíamos de orar, Señor, llévame a ese lugar donde tú me vas a bendecir. Todos conocemos la historia de Abraham, la historia de Elías y muchos otros personajes de la Biblia, amén, que obedecieron la voz de Dios. Entonces cada uno de nosotros debe de cuestionarse. ¿Estamos viviendo? ¿Estoy habitando en el lugar correcto? ¿Estoy congregándome o estoy haciendo las cosas que son del agrado y la voluntad de Dios? Pensemos en esto. El lugar de bendición
Y todo lo que necesitamos para nuestra vida lo vas a encontrar, querido amigo, querido hermano, en el lugar correcto. Amén. Y poco a poco iremos entendiendo cuál es el lugar correcto, el lugar al que pertenecemos, el lugar en el que debemos de estar. Amén. Otro punto muy importante de bendición para nuestra vida es que estar en el lugar correcto, estamos bajo protección. En el capítulo 3 del Génesis nos habla de la historia de Adán y Eva. Ya dijimos que el Señor les había previsto un hermoso lugar en el huerto del Edén donde ellos iban a habitar. Cuando ellos estaban en la presencia de Dios, la serpiente no se les acercaba porque ellos estaban bajo la cobertura de Dios. Amén. Debemos de suponer que Eva se alejó de la presencia de Dios para dar pie a que la serpiente o el enemigo se le acercara y tratara de persuadirla de desobedecer la voz de Dios. Es muy importante vivir en la presencia y cerca de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque así evitamos las voces, los malos pensamientos, las malas emociones y las cosas que muchas veces el enemigo trae a nuestra vida. Amén. Por eso es tan importante vivir bajo la cobertura y la protección del Señor. Amén. Entonces, la serpiente, aprovechándose de que Eva estaba retirada de la presencia de Dios, la persuadió, la incitó a desobedecer al Señor y a que pecara. Amén. En la palabra de Dios, en Isaías 6:3, dicen los serafines: Santo, Santo, Santo es el Señor. En Apocalipsis 4, los seres vivientes expresan lo mismo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Amén. La santidad de Dios es lo más difícil de ser explicado. Amén. Porque es uno de sus hermosos atributos esenciales, que él no comparte, que esto no es compartido, por el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. Amén. Y aunque ciertamente dice la palabra de Dios que el que esté en Cristo nueva criatura es, aún así la naturaleza de él sigue igual. Y si usted dice: no, es que yo ya no peco porque estoy en el Señor, soy un hijo de Dios, soy cristiano, soy maduro, soy perfecto, perdóneme decirle que es usted un gran mentiroso. Los seres humanos pecamos todos los días, pero también dice la palabra de Dios que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo era un siervo grande del Señor. Amén. Fue uno de los apóstoles. Y él dice en su palabra que el bien que quería hacer no lo hacía, porque el mal estaba en la carne de él. Y es muy reconocida la expresión del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que no nos creamos tan santos, pecamos a diario, amén, aunque no lo querramos. Mire lo que yo puse, una pequeña reflexión, se la voy a leer. La santidad de Dios es más que que solo su perfección o pureza, es su trascendencia. La santidad de Dios personifica su majestuosidad, el misterio de su majestuosidad, y nos hace mirarlo con asombro. Amén. Solamente Dios es santo. Amén. Solamente Dios es perfecto. Los cristianos estamos en el proceso, en la lucha pero somos carne y nos equivocamos. Tenemos malos sentimientos, malos pensamientos. Amén. Cualquier lugar, amigo y hermano, al que Jesús no iría, es un lugar incorrecto para nosotros. Amén. ¿Por qué?
Quizá te venga a la mente, pero si Jesús se juntaba con los publicanos, con las prostitutas, con las pecadoras, etcétera, etcétera, se revolvía con la gente, con los borrachos. Tienes razón, pero recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En él nunca hubo ni habrá pecado. Amén. Entonces, nuestra naturaleza humana ciertamente es de carne y tenemos un espíritu que nos redarguye, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero no dejamos de pecar. Amén. Por eso debemos de tratar de vivir en santidad, alejados del pecado, y no alejarnos como Eva, ni como el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, cuando aprendieron a Jesús, quizá por miedo al ejército romano, se alejó del Señor. El apóstol Pedro, tratando de ser desapercibido por miedo, pienso yo, va y se revuelve con la gente del mundo, y por ahí dice la escritura que fue a calentarse en alguna fogata. Tú eres ese que andaba con Jesús, el rey de los judíos, tú eres el que andaba con él. Y Pedro ahí lo niega y le dice, no tienes, no es cierto, yo no le conozco, yo no sé quién es ese Jesús. Entonces, al Pedro alejarse de la presencia del Señor, tuvo miedo y lo negó. Recordemos que el Señor ya le había dicho, antes de que el gallo cante, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y muchas veces nosotros negamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y con nuestros pecados. Otro punto muy importante es que antes de ocupar el lugar correcto, debe de morir en nosotros el orgullo. Dice la palabra de Dios que el rey David se humillaba delante de la presencia del Señor. Él se despojaba de su título de rey, agarraba su corona, sus ropas reales, las tiraba, se deshacía de ellas, las ponía por ahí en el suelo, y el rey David se humillaba delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces nosotros, los seres humanos, debemos de humillarnos delante del Señor. Nos llenamos de orgullo diciendo nuestro título académico, nuestros logros en nuestra vida, las cosas que hemos logrado. Amén. Nos llenamos de altivez y de soberbia, pero antes de eso debemos de despojarnos. El orgullo que hay en nosotros, los seres humanos, bloquea las cosas que Dios quiere hacer para con nosotros. Amén. Nosotros debemos de ser humildes y permitirle al Señor y a su presencia morar y darle nuestra humildad y decirle al Señor que nos lleve al lugar correcto. El profeta Elías había hecho descender fuego del cielo porque tenía esa autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Y el Señor le dijo, vas a ir y vas a vivir en el arroyo de Querit, de ahí vas a beber del arroyito ese. Y los cuervos van a alimentarte y te van a llevar pan de día y de noche y te van a llevar carne también. El profeta pudo haberse inflado de orgullo y decir, Señor, ¿cómo es que después de haber hecho los milagros que hice, me vas a mandar a que me alimenten unos cuervos? No, fue humilde el profeta. Después lo mueve el Señor a otro lugar y lo manda a la casa de una viuda que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para comer. Ella expectaba hacer un pan y compartirlo con su hijo y después morir de hambre. El profeta Elías había matado, aniquilado a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de la diosa Acera. Era un hombre poderoso al que Dios había usado de una manera espectacular, una manera tremenda. Pero este hombre era humilde y obedecía la voz de Dios y se movía al lugar donde el Señor lo llevaba. Amén. Es un gran ejemplo de humildad. Amén. Claro que el más humilde sobre la tierra es el ejemplo del Señor Jesucristo.
Otra característica importante que nos beneficia en obedecer la voz de Dios y estar en el lugar correcto es soportar incomodidad. Nosotros los seres humanos somos muy dados a estar en lo cómodo, a no sufrir, a no pasar necesidad, estar en un lugar calientito, en un lugar cálido, en un sillón favorito que tengamos por allí. Amén. La madre águila tiene un nido bien preparado y cuando los aguiluchos deben de emprender el vuelo, ellos tienen miedo. Y la madre, por amor, destruye el nido para que las avecillas empiecen o aprendan a volar. Amén. Muchas veces el Señor actúa de la manera como lo hace la mamá águila, para que nosotros aprendamos a volar, a estar arriba en la presencia de Dios. Cuando Dios quiere hacer una maravilla en nuestra vida, primero los seres humanos pasamos por incomodidad. Le voy a poner un ejemplo y con toda humildad. Quizás usted piense, no, pues tú, Elisa, ¿de qué estás hablando? Tú vives en Estados Unidos, vives feliz, tienes que comer, etcétera, etcétera. Déjeme decirle una cosa y se lo voy a compartir con humildad. Allá en Hermosillo, mi esposo luchó y construimos una casa. La habitación que mi esposo, la recámara tan bonita que él había construido para mí, nunca logré estrenarla. La casa la han habitado otras personas. Llegamos a Las Vegas por la gracia de Dios. Cuando llegamos a este lugar, a Estados Unidos, veníamos con una camioneta y una o dos maletas. Logró mi esposo a base de mucho sacrificio también. A base de mucho sacrificio y por la gracia de Dios, pues el Señor nos proveyó de otra casa, de otro hogar. Hemos estado viviendo ahí algunos años en Las Vegas, muy felices. Ahora, por cuestiones de trabajo, ya muchos de ustedes lo saben, el Señor nos movió a este lugar, a este pueblito. Si usted piensa que uno vive de una manera súper mega espectacular, le digo con humildad, yo vivo en un departamento ahora, no estoy habitando la casa de Las Vegas. ¿Qué es lo que he aprendido a través del tiempo? A que yo no debo de enamorarme de las cosas materiales, a que no debo de enamorarme de nada de lo que hay sobre la tierra. Nosotros los cristianos somos peregrinos, somos pasajeros y nada de lo que hay aquí en la tierra nos vamos a llevar al morir. Quiero decirle que yo he aprendido y he reconocido que mi alma y mi mente le pertenecen al Señor Jesucristo. Mi esposo es un siervo del Señor, por la gracia de Dios, es un ministro del Señor, al igual que su servidora. Pero nosotros vamos caminando a un lugar, no sabemos exactamente hacia dónde el Señor nos lleve. Nos estamos congregando ahora aquí en el pueblito en una pequeña iglesia y empezamos a servir y a predicar en este lugar. Muchas veces, desafortunadamente, por malos y falsos predicadores que se enriquecen a base de la palabra de Dios, todos los cristianos somos vituperados y juzgados. Pero créame que nosotros le servimos al Señor sin recibir ni un peso de nada. Lo hacemos por amor al Señor. Amén. También cabe mencionar, y lo voy a decir con mucha humildad y mucho respeto, el pastor al que yo estoy bajo la sujeción de un pastor, ese pastor trabaja por amor a la obra. Es un hombre sacrificado, un hombre que ama al Señor primeramente y ama al pueblo que está pastoreando. Él no recibe ninguna paga, no es un hombre asalariado por predicar el evangelio. Más bien él y su esposa dan de todas las bendiciones que ellos han recibido del Señor, ellos dan a la obra, donan, dan despensas, hacen mucho trabajo en la obra y mucha labor social. Y nosotros hemos aprendido de eso. Si algún día mi esposo agarra un ministerio, yo quiero que mi esposo lo haga por amor y no por un salario, menos
Abra bien los ojos, querido amigo que me escucha. Por recibir un servicio religioso, nadie debe de cobrarle una cantidad. Nadie. El Señor anduvo en la tierra y mandó a los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Pero no recibían más que lo que la gente les ofrecía, y si les daban alguna ofrenda o algo para que siguieran caminando, algún lunch, alguna comida, pero no por un salario. Amén. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí eso es antibíblico. Y claro, hay reglas y palabra de Dios que dice que no debemos de poner bozal al buey que trilla. En otras palabras, que la persona que está dedicada al evangelio al 100% debe de recibir ayuda de la iglesia. Y qué bueno, pero que lo haga de corazón. Amén. Que lo haga de corazón y con una pura y limpia conciencia de que lo que está recibiendo lo merece, porque está realmente dedicado a la obra. Cada quien va a darle cuentas al Señor cuando tengamos que comparecer ante la presencia de Dios con cosas relacionadas a este tema. Pero yo lo que le quiero que le quede muy claro: nosotros, mi esposo y yo, no recibimos ni $1, ni un donativo de nada, ni el pastor de nosotros. Trabajamos por amor a Dios y por amor a la obra. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Otro punto muy importante es que escapar de situaciones pecaminosas y de tentación. El obedecer de Dios nos libra de estar en situaciones, en circunstancias o en lugares que nos incitan a pecar. Amén. En lugares malos. Obedecer la voz del Señor nos trae muchos beneficios y nos libra de muchas cosas malas. Recordemos el ejemplo de Lot. Lot se separó de su tío Abraham y se fue a vivir a Sodoma. Y cuando Sodoma fue destruida, tuvo que salir huyendo. No sé qué intereses tendría Lot en vivir ahí. Quizá trataba de hacerse rico, de acumular dinero en ese lugar. Era un lugar muy, muy perverso, de mucha perversión, de mucho pecado, algo equivalente a Las Vegas. Entonces, en el momento de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot con su familia tuvo que salir huyendo, perdiéndolo todo, incluso hasta la vida de su esposa. Amén. Por eso es que es tan importante obedecer la voz del Señor y estar y ocupar el lugar correcto. Amén. El obedecer la voz de Dios nos evita muchos problemas futuros. Amén. Ocupar el lugar correcto nos trae bendición a nuestra vida, el obedecer al Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. El permanecer junto a Dios, en la presencia de Dios, en oración, leyendo su palabra, nos evita cometer muchos errores, nos evita en tener muchas creencias que muchas veces no son del agrado de Dios. Por eso es que estoy tan insistente: lee la palabra, lee la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Amén. En Éxodo 33, 21, el Señor le dice a Moisés: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Moisés ocupó ese lugar y ahora Dios le habla de crear otro lugar. El Señor le diría a Moisés de cómo fabricaría la habitación de Dios o el tabernáculo de reunión. Amén. Después de bastante trabajo, el tabernáculo, los muebles, los utensilios y todo lo que ocuparía el servicio, que cada cosa y cada lugar tenía su función y algo estratégico y un significado hermoso que algún día vamos a platicarlo. Amén. Entonces, después de que todo fuera colocado en el tabernáculo, dice la palabra de Dios: entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Todas las cosas tienen su lugar específico. Así como en una cocina usted tiene el lugar donde acomoda las cucharas, los cuchillos, los vasos, los platos, los sartenes, cada artefacto que usted va a utilizar en la cocina. En la casa de Dios, en nuestra sociedad, en la vida diaria, cada uno de nosotros tiene un lugar especial. Pero usted pregúntese, ¿estoy ocupando el lugar correcto en la iglesia? ¿Estoy ministrando mis dones y mis talentos como debe de ser? ¿Estoy cerca o estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy obedeciendo su palabra? Hágase esa pregunta y trate de oír la voz del Señor. Amén. Recordemos que Dios es un espíritu y que desafortunadamente ya no podemos escuchar la voz audible de Dios como la escuchaba Moisés. Amén. Pero Dios en su amor y su misericordia dejó un libro, el cual es el manual que los seres humanos debemos de llevar y de seguir. Este manual se llama Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Si usted lo lee, empezará a comprender cuál es el lugar correcto, cuál es el lugar que Dios tiene preparado para usted. Investíguelo. Espero que no sea demasiado tarde. Mi alma y mi mente se regocijan y yo le digo y le deseo, como siempre, amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado. Bendiciones.